nuestra, como todos los últimos años, es tratar de hacer que el trabajo que van a desarrollar ustedes, los estudiantes, en el nivel 3 del taller de construcciones, lo adecúen a la normativa vigente. Ustedes en general, me gustaría que alguien me pueda contestar rápidamente, el trabajo que desarrollan en alguno de los diseños y que cumpliría con el objetivo que buscamos en este nivel, que es un edificio de aproximadamente entre 2.000 y 3.000 metros cuadrados, que sea de la actividad privada o de la actividad pública y que sea un edificio utilizable por todos y que cumpla determinadas condicionantes ambientales y reglamentarias, sabemos o entendemos que sobre lo reglamentario mucho no se expiden en diseño. Ustedes diseñan, pero no van a mirar el apartado de la normativa. ¿Me estoy equivocando en lo que digo o es así? Ustedes diseñan, pero en ningún momento les plantean las palabras mágicas, esas siglas como el RGC, como el COT, como los bomberos, nunca, ¿no? Digo, no es que esté comparando con cátedra, sino quiero que nos pongamos en posición. Ustedes esas palabritas no las usan en diseño, ustedes diseñan un edificio en función de determinadas condicionantes que le plantea la cátedra, ¿verdad? ¿Es así? Hola, soy Ana Paula. Sí, es verdad. Es más, a veces se lo hemos planteado nosotros a los profesores porque, claro, como que vemos que hacemos cosas que por ahí no son tan reales, entonces necesitamos basarnos en algo. Y nada, por ejemplo, el año pasado tomamos un terreno baldío de toda una manzana y ahí instalamos una universidad. Pero, claro, algunos tomábamos en cuenta algunas cosas del RGC y otros ni ahí. Pero sí, eso es verdad. Bien, entonces vamos a tratar en algunas clases nada más, porque mucho tiempo no tenemos lamentablemente, de que el edificio que ustedes seleccionaron para este trabajo en el taller, en el nivel 3 lo puedan adecuar a la normativa, porque para nosotros es muy importante que ese edificio no cambie su forma, no cambie su diseño arquitectónico, porque ustedes laburaron para que ese objeto tenga una imagen, tenga un diseño arquitectónico. Bueno, bien, ahora le vamos a agregar, ajustando a la normativa, el diseño tecnológico, el diseño constructivo y el cumplimiento de las solicitaciones que tanto venimos bregando desde introducción a las construcciones. Entonces, voy a empezar a compartir para no dar muchas más vueltas y espero que me salga. Ustedes ven, yo no veo nada todavía. Ah, ahí está. Sí, se ve, se ve. Bien. Bueno, entonces, como les dije, nosotros vamos a ver normativas para el ajuste del proyecto que ustedes traen de diseño, que es una de las condiciones que pone nuestro nivel. El trabajo tiene que ser desarrollado por ustedes en un terreno real y que esté más o menos entre esos 2.000 y 3.000 metros que hablamos. Entonces, nosotros les pedimos que como mínimo tienen que tener en cuenta estas cosas, tienen que tener en cuenta el COT, el Código de Ordenamiento Territorial, tienen que tener en cuenta el RGC, el Reglamento General de Construcciones, tienen que tener en cuenta la accesibilidad, tenemos que tener en cuenta que muchísimos de nosotros tenemos capacidades diferentes, a veces permanentes, a veces temporales. Nos podemos caer y romper una pierna y temporalmente pasamos a este grupo. Entonces el edificio debe ser accesible. Y el edificio, sobre todo un edificio de esta actividad que buscamos, debe cumplir con normas de seguridad. Nosotros tenemos un ayudante alumno, Carlos Brana, Carlos, que de paso es bombero. Su actividad es ser bombero, aparte de en poquito tiempo ser arquitecto. Y él tiene muy en claro, y seguramente lo van a hablar con él, lo importante que es la seguridad en este tipo de edificios públicos. Por supuesto que acá, y está incorporado en esta reglamentación, ustedes dirán, pero no habla de lo ambiental
Bueno, ahora van a ver que en esta reglamentación aparece también lo ambiental, pero claro que por supuesto que es importante tener en cuenta el impacto ambiental, tener en cuenta el uso de energías alternativas. Todo esto lo van a ver en esta reglamentación que yo traté de abreviar en estos 4 puntos. Les voy a decir una verdad de perogrullo, porque lo venimos hablando recién. Todas estas normas deben ser conocidas y verificadas previo a comenzar a diseñar nuestro proyecto. Nosotros estamos haciendo un camino, estamos haciendo el rulo, ir y volver, pero en realidad esto debió haberse aplicado en el nacimiento de la idea de su proyecto arquitectónico. No pasó así. Hace mucho tiempo que muchos de nosotros bregamos por algún trabajo que alguna vez pueda tener en conjunto la participación del área tecnológica constructiva y del área de diseño y del área de urbanismo para en un año hacer un proyecto integral. No ha pasado, yo lo vengo planteando desde que era estudiante allá en el 80, entonces hoy vamos a verificar un edificio y le vamos a incorporar las normas, pero en realidad esto se ve y nace a partir de la idea de la génesis que es nuestro diseño arquitectónico de esa actividad que vamos a diseñar. Entonces, vamos a empezar hablando del COD, del Código de Ordenamiento Territorial. Yo hace muchos años que hago, previo a arrancar con el capitulado, que es lo que yo puse acá, siempre hago una salvedad que me llama la atención. Ustedes lo conocen al COD como, seguramente habrán escuchado, como la 8912. ¿Puede ser que sea así? ¿Que muchas veces escucharon COD o la 8912? Digamos que sí. Bien, yo acá le puse está escrito D.ley. Es un decreto ley. ¿Ustedes saben lo que es un decreto ley? Díganme aunque sea que no. No. Un decreto ley son las normas que se dictaban en la época de del lamentable último proceso militar. Yo vengo reclamando a personas que conozco que están en la actividad provincial desde hace muchos años, ¿por qué seguimos teniendo los profesionales de la arquitectura o los profesionales de la construcción nuestra ley de ordenamiento más importante todavía con un número de decreto ley y no pasó por el Congreso y pasó a ser una ley votada por nuestro Congreso? Es una deuda como otras tantas, y si quieren menor comparado con los problemas que tenemos, pero que daría mucha satisfacción que este que este Código de Ordenamiento Territorial, que esta ley provincial tuviera el paso por el Congreso y se oficializara como una ley votada por el Congreso de la Democracia. Termino acá, no me voy a extender. Sí les quiero decir que este COT consta de 13 capítulos. Y si ustedes leen los capítulos, verán que está incorporado en ello para el ordenamiento de la tierra, generalidades para la aplicación de este código, creación y ampliación de áreas urbanas, subdivisión del suelo, tejido urbano, densidad poblacional y normas de habitabilidad. El famoso capítulo 5, que es el que casi siempre nos referimos, usos y distritos, ocupación del suelo, áreas territoriales y distritos urbanos, sistema vial, condiciones ambientales, forestación urbana, clubes de campo, movilizaciones del suelo urbano, responsabilidades y sanciones, aplicación del presente código. Esta ley provincial, a la cual cada municipio adhiere y puede crear su propio ordenamiento, cosa que Mar del Plata lo tiene por su magnitud y sus características. Hay otras ciudades de los 130 y pico municipios que tiene la provincia de Buenos Aires que trabajan directamente con el COT, con la 8912. Nosotros tenemos, no recuerdo el número, ahora lo vamos a ver, las 13.000 y pico, es una ordenanza que a partir del COT desarrolla la organización, la distribución y todo lo que es el trabajo sobre el territorio del partido de General Pueyrredón.
Pero si ustedes leen estos 13 capítulos, verán que dentro de este código de ordenamiento tenemos todos los temas que hablamos antes y que tenemos que tener en cuenta para el diseño de nuestro edificio. Cuando ustedes trabajan con el COD, cuando trabajan con la ordenanza municipal, ahora para nuestro edificio nos vamos a centrar en trabajar con algo que ahora vamos a hacer una simulación. La plancheta catastral con los distritos que están en el capítulo 5, Mar del Plata está dividida en distritos y esos distritos tienen que ver con determinados tipos de usos. Por eso ustedes van a ver letras, van a ver la letra C, la letra R, la letra E, y estamos hablando de distritos centrales, distritos residenciales, distritos industriales, distritos de equipamiento específico y varios más, que están todos expresados y codificados en los primeros capítulos del COD. Y eso es lo que hace, a partir de un estudio urbanístico hecho, por supuesto, de la ciudad, en su génesis y después en su crecimiento, y eso es lo que hace que se estudie para la armoniosa distribución de los usos en función de cómo se quiere vivir y cómo se quiere proyectar la ciudad. Entonces, habrán escuchado y habrán aplicado en algún trabajo de ustedes el FOS, el factor de ocupación del suelo, el FOT, que es el factor de ocupación total, el plano límite, la densidad poblacional por hectárea, los retiros laterales, los retiros de frente, los retiros de fondo, restricciones al dominio en pos de un bienestar general, los pulmones de manzana, que son lo que nos garantizan el tener los espacios libres y los espacios abiertos y en lo posible forestados para conseguir la renovación y el mejoramiento ambiental y del aire en la ciudad donde vivimos. Y las planillas de habitabilidad, donde entre otras cosas nos indican, por ejemplo, los locales que se ventilan y dónde se ventilan y de qué manera se ventilan. Yo voy a salir de esto y voy a ir a me fui, perdón, que esto para mí es todo nuevo. Voy a ir a lo que les planteé de la simulación, si lo encuentro. A ver dónde está. Creo que es acá, denle el tiempo que piense. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta mientras piensa la máquina? No, por el momento no. Está todo Bien. claro. A los docentes, ¿quieren agregar algo? Ana, hasta acá más o menos se entiende lo que voy diciendo. ¿Te parece que tenés que corregirme en algo o completar algo? No, yo simplemente quería mencionar la particularidad justamente del decreto ley 8912 de uso y ordenamiento territorial en la provincia de Buenos Aires, que justamente es una ley que, digamos, muchísimos años de lucha y de pelea para que fuera, digamos, derogada, ¿no es cierto?, esa ley desde distintos ámbitos, organizaciones sociales, profesionales, académicos, y no ha podido ser. Pero sí, lo que nosotros trabajamos en urbanismo es la ley que sí se logró en el año 2012 y reglamentar parcialmente en el 2013, que es la 14449, y que esa balancea un poco ciertos, porque, digamos, no sé, Tony, si vos después vas a particularizar sobre la ley, la 8912, pero fundamentalmente es un decreto ley que reglamenta para los sectores altos, los sectores de alto poder adquisitivo, y de hecho es la primera ley que reglamenta, por ejemplo, la construcción de barrios privados, de country, ¿no? Bueno, es que justamente la dictadura cívico-militar lo que hace es vehiculizar en distintos países de América Latina la imposición del neoliberalismo, ¿no? Entonces podríamos decir que el 8912, el decreto ley, es una ley que inaugura el neoliberalismo,
Bueno, es un problema cuando abro el micrófono, perdón. No, no, porque es correcto lo que vos decís. Yo no me voy a adentrar al 8912, sí a cómo utilizar sobre todo el capítulo 5, pero es importante lo que vos decís porque yo desde otro punto de vista, pero creo que hay que derogarle y pasar por el Congreso esto y que sea una ley de la democracia. Es lo que tenemos Claro. para trabajar, por supuesto, y bueno, la tenemos que utilizar. Me quedo contento, si querés, con algo muy menor, que nuestra ordenanza, a partir del COT, está pasada por el Consejo Deliberante de la Democracia. Si te parece. Me quedo con poco, pero me gustaría que sea la ley la que pase por el Congreso Provincial. Claro, bueno, lo que pasó por el Congreso como ley provincial es la 14449 de acceso justo al hábitat, que lo que hace es modificar justamente en favor de los sectores populares algunos artículos del decreto ley, que justamente, bueno, eso es lo que trabajamos en Urban. No, simplemente esa aclaración, Tony, perdón, ¿eh? Bien. No, por favor, es importante. Yo quería hacer una pequeña simulación. Si ustedes entran a la página de la municipalidad, dice la Municipalidad de Mar del Plata ha desarrollado la consulta digital del COT, basado en la ordenanza 13231. La ordenanza 13231 y sus modificatorias, porque hay algo que obvié decir, que es que todas estas normativas no son estancas, son dinámicas, tienen cambios permanentes, tienen modificaciones permanentes. No es que el COT en Mar del Plata se adaptó a partir de la ordenanza 13.231 y quedó ahí. Modificaciones al COT y al Reglamento General de Construcciones van a encontrar variadas todos los años y varias. Entonces siempre se habla de las ordenanzas y sus modificatorias. Entonces, esta ordenanza que rige el ordenamiento del territorio del Partido General Pueyrredón y regula el uso, la ocupación, la subdivisión, el equipamiento y aquellos aspectos que tengan que ver con la relación del ordenamiento territorial. Entonces, da una forma de consulta y yo quisiera 2 minutos hacer esa consulta para que ustedes vean lo que van a encontrar. Ahí está. A mí se me ocurrió usar una dirección muy querida para nosotros, que es la dirección del complejo universitario. Yo no tengo un terreno, ustedes tienen un terreno, pero ustedes acá van a poner el terreno, en este caso el complejo universitario. Complejo desarrollado en su génesis en la época de la dictadura, del proceso, en un lugar residencial, donde, hablando en criollo, nosotros fuimos a arruinarle la vida a un barrio residencial. Después, claro, lo terminamos y lo dinamizamos en la época de la democracia, a partir de que era el edificio que teníamos. Entonces yo pongo la dirección del complejo, Funes 3360, y voy a la ubicación. Ustedes están viendo todo esto, ¿no? No lo veo yo solo. Sí, se ve. Sí, se ve. Bien, entonces, ustedes fíjense que si acá tenemos el terreno de la universidad, si yo cliqueo sobre el terreno, fíjense que ya empiezan a ver esas letritas que yo les decía, que ustedes ya conocen, no los quiero tratar como estudiantes de jardín de infantes, corríjanme si se sienten así. Pero empieza a aparecer R4, o sea, un residencial 4, empieza a aparecer un C3, o sea, un distrito central 3, empieza a aparecer un R7 y cambian los colores para la digitalización. Si yo cliqueo sobre el complejo, sobre la universidad, ahora que está pensando, me va a aparecer un distrito. La universidad está codificada en su uso de suelo como EE. Eso quiere decir equipamiento específico. Eso quiere decir que si ustedes van al capítulo 5 del COD y buscan las condicionantes y lo que tiene desarrollado el equipamiento específico, van a encontrar que este tipo de terrenos con equipamiento específico no tiene indicadores, sino que se desarrolla un proyecto, se aprueba en las áreas pertinentes de las secretarías de la municipalidad y se pasa por el Consejo Deliberante y se
después que pasen los filtros de las secretarías y las opiniones en este caso debería, que no pasa de los planes estratégicos, se autoriza la construcción de un edificio como la Universidad Nacional de Mar del Plata. En una zona donde, como ustedes verán, tenía distritos residenciales. Los distritos, para que ustedes tengan presente, se enumeran del 1 en adelante, y el menos restrictivo es el 1 y el más restrictivo es el último número. En el caso residencial, ustedes tienen distritos residenciales que van del 1 al 8 y hay subgrupos. Por ejemplo, el R7 tiene lo que se llama el R7B larga, que es el R7 Bosque, que norma los barrios que son reservas forestales, como el Bosque Peralta Ramos. Entonces, fíjense cómo este complejo se hizo en un lugar donde vivían en un R7, en la manzana siguiente a la biblioteca, y donde acá me dice en el resumen, si yo cliqueo puedo ver la norma y puedo ver los indicadores del uso de la construcción para el R7, porque esto está normado y no tiene una interpretación y un análisis de la municipalidad o de las áreas técnicas de la municipalidad. Entonces, si yo voy a la norma de un R7, voy a leer todas las condicionantes que tengo y me van a aparecer el FOD, el FOS y todo lo que necesito para desarrollar ahí y para adecuar mi proyecto arquitectónico. Se me escapó el cursor. Bueno, se enloqueció. Y todos los indicadores que necesito, FOD, FOS, plano límite, retiros y densidad por hectárea, para desarrollar mi proyecto arquitectónico. ¿Se entiende más o menos el planteo cuál es? Ustedes van a tener un terreno real donde desarrollaron su proyecto y usando esta herramienta, yo les sugiero, ustedes pueden usar la que crean necesaria, pueden perfectamente empezar a utilizar y adecuar a la normativa vigente para el uso del suelo en Mar del Plata su proyecto. Qué sé yo, acá estamos en el R4, ve que tienen modificaciones, tuvo una modificación con la ordenanza 21040 y después tuvo una modificación con la 22528. Entonces, acá van a encontrar la ordenanza madre y todas las modificatorias. ¿Quedó claro más o menos cómo les pedimos que ustedes utilicen el COD para empezar a adecuar el proyecto? Sí, quedó claro. ¿A los docentes les parece agregar algo más o me voy al Reglamento General de Construcciones? Tony, por ahí quisiera como aclarar algo que me parece que puede quedar ahí medio confuso. Tener Dale. claro que el Código de Ordenamiento Territorial es el que usamos para General Pueyrredón, que en otros distritos, como Sí. decía Tony, cada distrito va a adecuar, va a armar su propia, perdón, su propia normativa de acuerdo al decreto ley del 8912 de la provincia y ponen sus propios nombres. En algunos distritos van a encontrar que se llama Código de Zonificación, Código de Ordenamiento simplemente, y para General Pueyrredón se llama Código de Ordenamiento Territorial y va acompañada del Reglamento General de Construcciones, que es lo que Tony ahora va a comenzar a hablar, que tiene que ver más con otras cuestiones a nivel edilicio. Pero hay, por ejemplo, en otros distritos que solo tienen una sola normativa de ordenamiento y donde ahí tienen todas las especificaciones, ni siquiera tienen estas dos normas separadas que pautan cosas diferentes respecto a la adecuación de de la construcción. Así que sepan eso, que cuando vayan a trabajar a otro distrito van a tener que averiguar la normativa del lugar. Bien, Eso tenía que ver también porque obligaba, el decreto ley 8912 obligaba esa normativa de acuerdo a la cantidad de habitantes y, digamos, nosotros que superábamos los 400.000, me parece en ese momento, teníamos la obligación de hacer un código de ordenamiento territorial, por eso la variación también de la especificación de la normativa.
Se me escapó la página, acá está. Me estoy enloqueciendo. Esto de ser organizador es un gran problema para mí. Bueno, vuelvo. Perdónenme que lo estoy buscando. Acá está. ¿Ustedes ven esto? ¿Ustedes ven la pantalla o estoy viéndola yo solo? No, no se ve. No se Bien. ve. No, todavía no. Esperen un cachito, por favor. A ver, compartir. Mientras vos vas buscando eso, Tony, yo voy completando todas estas cosas para que vayan, Por digamos, favor. quedándose grabadas, ¿no? Que sepamos que las normas que se dictan a nivel nacional y provincial van a ser leyes y a nivel local, ¿sí? A nivel de cada uno de los distritos va a ser ordenanza. Porque eso aparece una confusión que nosotros como futuros profesionales no lo podemos, no nos podemos permitir eso, ¿no? Así como no podemos argumentar desconocimiento a la norma, o sea que ustedes, por más de que en su paso en el transcurso de la academia no se les haya explicado, bueno, o no hayan visto ciertas normativas, ustedes una vez recibidos en el ejercicio de su profesión no pueden argumentar desconocimiento, ¿sí? Por lo tanto, ustedes van a tener que tener clara estas cuestiones del funcionamiento interno de un municipio, la división de poderes que también tenemos en nuestro municipio, con el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, que en nuestro caso tiene que ver con el funcionamiento del Consejo, del Honorable Consejo Deliberante, y que es allí donde se van a hacer estas modificaciones que comentaba Tony, estas nuevas ordenanzas que van reglamentando, que van completando una norma, una primera ordenanza. Entonces va a haber un convenio de normas por cada uno de los temas que puedan estar trabajando o tratando a nivel distrital, y ustedes tienen que estar haciendo esa búsqueda y ayornándose en lo mismo, en eso. Y sabiendo también que tienen la posibilidad de ser protagonistas y actores también decisores de esta normativa, ¿sí? Ahí no me quiero abrir mucho porque nos vamos por las ramas, pero que ustedes sepan que las cosas no son solo decididas desde algún lugar y ustedes se quedan nada más como mirando desde afuera, sino que hay distintos espacios de decisión y de participación donde ustedes pueden ser protagonistas activos en la modificación o la propuesta de nuevas normativas. Sí, yo les quisiera contar un pequeño ejemplo muy cortito a lo que se refiere en los hechos concretos, Lorena. En el año 1995-96, un día en una campaña política que derivó en la elección del intendente Aprile, alguno de ustedes lo habrá escuchado nombrar, porque creo que eran todos muy chiquitos ustedes en ese momento, en una de las tantas salidas con el en ese momento candidato, nosotros fuimos al bosque de Peralta Ramos y los vecinos nos comentaron con mucha preocupación ya en ese momento la cantidad de árboles que se tiraban para construir. Más allá de que el bosque de Peralta Ramos no es un bosque nativo, sino es un bosque de desarrollo forestal para comercializar de los Peralta Ramos. Pero así todo, la gente quería vivir y la que se fue a vivir ahí, primigeniamente, se fue a vivir por la forestación. Entonces, después, para no hacerlo muy largo, de varios estudios que me tocó participar, no lo hice yo solo, ni mucho menos con otras personas del equipo de trabajo, se planteó en el Consejo Deliberante, primero se pasó por las áreas técnicas del Estado municipal, que lo elevaron al Consejo Deliberante, crear un distrito, el R7B, el R7 Bosque, que protegiera todas las áreas, todos los barrios que son reconocidos como áreas forestales, Sierra de los Padres, el Grosellar, me acuerdo de algunos, y el Bosque Peralta Ramos entre ellos. Y la condicionante más importante no era el cambio de indicadores, sino que los proyectos estaban sujetos a su aprobación en función de tratar de no tirar ningún árbol o de tirar la menor cantidad de árboles posibles para desarrollar el proyecto arquitectónico. Es cierto que ustedes me podrían decir, sí, Tony, está bárbaro en el papel, después en el control quizás no pasó todo eso. Bueno, uno genera la normativa y después es el Estado en general que debe controlar que se
cumpla. Pero digo, una forma de cambiar la realidad en función de las convicciones que uno tiene, este es un pequeño ejemplo. Los docentes y Ana deben tener un montón de ejemplos que han planteado y han modificado la realidad en la convicción de que lo hacemos para bien, por supuesto, ¿no? Uno después se puede equivocar, puede que sea una norma que sirva o no sirva, pero uno está convencido, tiene la convicción que lo está haciendo para bien. Vamos al Reglamento General de Construcciones. Ya nos metemos dentro del edificio. Nosotros el edificio lo tenemos que diseñar para hacerlo habitable. Y hay una reglamentación que en Mar del Plata se llama Reglamento General de Construcciones, que lo que hace es normar el edificio para que sea habitable y que nos permita hacernos sentir bien dentro de él. Es un manual de diseño, comienza con definiciones de todo lo que participa y todas las partes que tienen y todos los elementos que tiene un edificio, normaliza desde las veredas hasta las bandejas protectoras cuando hago una refacción en mi edificio. Un pequeño ejemplo que si ustedes, ahora yo les voy a pasar rápido el Reglamento General de Construcciones. Ustedes saben que caminar en las veredas de Mar del Plata, no por lo roto que va por otro lado, sino por los cambios permanentes de pendientes a partir de los niveles internos de los edificios, a veces se hace más difícil que caminar en la pista de skate que está en la costa. Y si ustedes van a la norma, las veredas, desde el cordón en los lugares donde hay servicios y está el asfalto, tienen una pendiente del 2% desde el cordón de la vereda, que es el 00, hasta la línea municipal de mi edificio, y deberían tener continuidad de pendiente para que nosotros cuando caminemos no andemos a los tropezones. Desde eso, que ustedes me dirán, Tony, no se cumple en casi ningún lugar. Sí, es cierto, pero está reglamentado. Desde eso hasta lo que se imaginen, para llevar adelante la materialización del edificio. Contiene las normas de habitabilidad para iluminar y ventilar locales y sus medidas mínimas. Por ejemplo, el que va a hacer un servicio educativo se va a encontrar con algo que les hemos dicho, y en diseño se lo deben haber dicho si hicieron escuelas, casi como algo mecánico. Las aulas tienen de eje de muro a eje de muro 720 por 720 como mínimo, 7 por 7 libres. Bueno, todo eso está en nuestro Reglamento General de Construcciones. Tiene las particularidades de cada uso, porque está normado en un capítulo escuelas, oficinas, viviendas uni y multifamiliares, cocheras, hospitales, etc. También está en un capitulado, en el principio del capitulado hay un capítulo dedicado a el inicio de obra, vallados, cartelerías, cuánto puedo ocupar de la vereda. Y ahora lo vamos a pasar rapidito. Y está en el campus para que ustedes ingresen y está en la página de la municipalidad para que ustedes ingresen. Y como el COT está en permanente revisión, esto es dinámico, esto no es estanco. Entonces, vamos a salir de acá un minuto y vamos a tratar de que ustedes vean rapidito, si no lo borré, no, acá está, la normativa, que es la Ordenanza 6997 y modificatorias, el Reglamento General de Construcciones. Entonces ustedes van a tener varios capítulos, el primero es generalidades, el segundo es normas administrativas. Acá, entre otras cosas, hasta le va a explicar cómo deben doblar los planos para presentarlos. Digamos que esto es toda la normativa vigente. Después estamos yendo al proyecto de obra, alineaciones, cercos y veredas, fachadas, patios, normas de habitabilidad en viviendas, medios de salida, salubridad, ascensores. Yo no voy a pasar todo el COD porque es muy extenso, sino solamente el resumen del capitulado. Bauleras, cocheras, obras que afectan a linderos,
ejecución de las obras, vallas, ocupación de la vía pública, letreros, terrapleniamientos y excavaciones, demoliciones, cimientos, estructuras resistentes. Están todos los rubros de una obra, acá, como verán, o casi todos. Contrapisos isolados, nosotros los hablamos con otros términos. Nosotros en general no decimos techos y azoteas. Ustedes este año van a escuchar hablar de coronamientos, pero acá se llaman techos y azoteas y es eso. Instalaciones complementarias, medidas de seguridad, normas constructivas para actividades específicas, para edificios de cochera, para estaciones de servicio, para playas de estacionamiento, para estaciones terminales de transporte público, para el rubro comercial, para el rubro industrial, para servicios de hotelería, para espectáculos. No me quiero detener mucho, lo voy a leer rápido. Para la sanidad, para educación y cultura, para lo deportivo y social, lo religioso, en redacción, explosivos y actividades toleradas. Acá van a tener un capítulo para la accesibilidad, que es otro de los puntos que vimos al principio. Está dentro del Reglamento General de Construcciones el Reglamento de Accesibilidad para Usuarios con Movilidad y o Comunicación Reducida. Entonces, lo van a tener acá y tengan en claro que esto también es dinámico y es permanente su modificación y que como en todos los ámbitos de las leyes, la normativa municipal se subordina a la normativa provincial y a la normativa nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que si este capitulado ustedes lo leen y lo aplican, pero en la próxima sesión del Congreso Nacional hay una modificación respecto a la accesibilidad y en el caso puntual al diseño y distribución de los baños para discapacitados, por ejemplo, eso hay que aplicarlo perentoriamente una vez reglamentado por el Estado Nacional hasta que haya una modificación en el Estado municipal para que se incorpore. Entonces, acá ustedes tienen los 6 capítulos del COT y después viene todo del Reglamento General de Construcciones y después viene todo desarrollado. No me voy a poner a pasarlo ahora, no tiene sentido, pero digo, ustedes su edificio también lo van a tener que pasar por el Reglamento General de Construcciones y van a entrar por el lado de las actividades específicas que van a tener, que está ese capitulado. ¿Hasta acá vamos bien? ¿O vamos por lo menos? Sí, sí. ¿Sí? ¿Los docentes me quieren complementar? Seguro que sí. ¿No? ¿Estamos bien? Bien. Yo les sigo pidiendo disculpas por la desprolijidad, porque me cuesta manejar esto. Cuando hablamos de la normativa para personas con capacidades diferentes, para los discapacitados, nosotros en nuestro edificio tenemos particularmente un trabajo muy importante. Ustedes tienen que tener en claro que sus edificios van a tener accesibilidad para todo tipo de persona, con todo tipo de capacidad, no para todo tipo de persona, me expresé mal, desde el cordón de la vereda hasta el último ambiente utilizable por los usuarios. Y van a tener, entre otras tantas cosas, baños para discapacitados. La normativa le dice la cantidad en función de la cantidad de usuarios y la cantidad de metros, pero nos interesa que ustedes, acá lo pusimos como ejemplos, tengan en claro cómo armar un baño para discapacitados, cómo tratar de tener en claro una vez respetadas las medidas. Piensen que un baño para discapacitados tiene un lado mínimo de 2,25 m, pero que traten de tener en claro que esos 2,25 m por 2,25 m como mínimo tiene que permitir que la persona en silla de ruedas, que es el más dificultoso, es el que más tiene dificultades con capacidades diferentes para acceder a estos lugares, tenga libre los dos costados y no como muchas veces ustedes han visto, incluso en nuestra facultad, en el último baño para discapacitados que se adecuó, que esté contra uno de los lados, quizás él tenga la discapacidad mayor de ese lado y le cueste muchísimo acceder al inodoro o la pileta. Las medidas, esas no son arbitrarias y al azar, tienen que ver
con la posibilidad de que yo centre los artefactos para que esa persona se mueva libremente y si tiene discapacidad diferente y mucho más importante de un lado de su cuerpo que del otro pueda acceder igual. Ahí tienen las medidas mínimas y lo que les estoy diciendo, el giro de los 360 grados de la silla, la puerta con la medida mínima necesaria para el paso de la silla, pero tener en claro eso. Y cuando hablamos de seguridad empezamos a hablar, y acá me meto en el terreno de Carlos, que lo tiene muy en claro como bomberos, nuestro edificio, una condicionante de la aprobación municipal para la construcción de nuestro edificio, para la materialización de nuestros edificios es, en este tipo de edificios, repito, que pase por la inspección, el proyecto, que pase por la avisación y la inspección y el control de los bomberos. Todo esto se potenció, lamentablemente, a partir del problema que hubo en Cromañón, de esa situación terrible que pasó en Cromañón. No es que antes no había situaciones para controlar de seguridad por parte de los bomberos, pero se potenció muchísimo más y por un hecho lamentable, pero bienvenido, que haya pasado esto de que haya cada vez mayores medidas de seguridad y mayores controles en los edificios públicos o en los edificios de uso masivo. Entonces es muy importante que tengan en claro la cantidad de puertas de salida de escape que su edificio va a tener, de respetar las distancias como mínimo para poder llevar adelante la cantidad de puertas, la cantidad de N se llama necesarios para el escape, que no son exclusivas las puertas de escape de las puertas de uso, pero que se deben complementar y se debe cumplir la superficie mínima necesaria, las N necesarias para poder escaparme en una situación de crisis del edificio, que tengo que tener en claro que nuestros edificios tienen infografía permanente de seguridad. Ustedes todo esto lo han visto, pero también les podemos decir que hasta hace muy poquito, por ejemplo, nuestro edificio, el complejo universitario, no las tenía. Por supuesto que si ustedes quieren esto aplicarlo al complejo, el complejo está en falta permanente. Se está tratando de adecuar sistemáticamente, pero es un edificio que se pensó en el año 70 y pico, que se fue completando y que tiene esa ideología que dijo Ana, y si ustedes quieren, yo les voy a decir lo más grave de toda la ideología que todavía persiste en el complejo. Asómense cuando volvamos a la presencial, al estacionamiento, y vean que el alambrado que hay, el alambrado de púas que hay, está puesto en la dirección de que no es para que no entren, sino para que yo no salga. Y eso es todo parte de una ideología. Y que tampoco lo cambiamos todavía. Todas las gestiones que pasamos de la democracia por la universidad, todavía no lo cambiamos. Quizás nosotros estamos hilando fino y lo tenemos ahí presente y nos jode bastante, y quizás no sea lo más importante para una gestión que tiene 500.000 problemas y poca plata para poder llevarlos adelante. Pero la ideología del complejo, yo la resumo en que el alambrado para proteger, el alambrado de púa, el alambrado que está sobre el cierre de la separación de la vía con nuestro terreno, no está para que no entren, sino para que está puesto en posición de que no me escape. No me quiero extender esto porque, como dijo Ana, arrancamos con estas cosas y metemos mucho de la ideología y, por supuesto, todos tenemos ideología, pero queremos ser respetuosos de la clase. Otro tema muy importante en el edificio de ustedes es que van a tener quizás varios tipos de escaleras. Van a tener escaleras de seguridad, van a tener escaleras de principales y van a tener escaleras de servicio. Todas ellas están dentro del Reglamento General de Construcciones y es muy importante que tengan en claro que cada una de ellas se diseña de una manera distinta, no en cuanto al diseño del escalón, porque el diseño del escalón es un diseño ergonométrico. El paso tiene, dentro de un margen, una situación ergonométrica que hace que todos los escalones se calculen igual. Pero en las escaleras de este tipo de edificios los descansos son rectos, no se compensan,
tienen anchos mínimos libres en función de la actividad. Cuando son de seguridad, y ahora vamos a ver unos ejemplos rápidos, son presurizadas, tienen puertas con barras antipánico. Y algo que estaba en la diapositiva anterior que me olvidé de recalcar. En el edificio que ustedes van a diseñar, todas las puertas abren para afuera. Es un hecho casi mecánico que ustedes las puertas las pongan como les sale y que muchas abren para adentro. El concepto es que en un edificio público o de uso masivo, yo abro las puertas en el sentido del escape. Si a mí me suena la alarma de un incendio y yo estoy sentado en el inodoro de un box de un baño, yo tengo que empezar a empujar las puertas para escaparme, por lo cual esa puerta no puede abrir para adentro, abre para afuera. Y la de la puerta del baño abre para afuera, y la puerta del piso abre para afuera, y la puerta de la entrada del edificio abre para afuera, y las voy empujando y me voy yendo. Ténganlo claro porque es parte de la corrección del proyecto. Bueno, acá hay un cálculo de escalones que yo no me voy a poner, ustedes saben calcular escaleras y ya están en cuarto año. Si esto, no más de 14 escalones seguidos, el escalón 15 es un descanso. ¿Se entiende? 14 escalones calculados ergonométricamente, 2A más B igual a 63, y el escalón 15 es un escalón de descanso. Y sigo desarrollando la escalera lo que necesite. No se permiten escalones en los descansos, o sea, no se puede compensar, no se puede seguir subiendo en los descansos. Los descansos es para descansar. Y cuando ahora veamos las rampas, van a ver que en las rampas también, cada 10 metros, 8 son de recorrido de rampa y 2 son de descanso. Acá hay un artículo del Reglamento General de Construcciones que le dice: la escalera estará provista de barandas laterales con pasamanos continuos y fácilmente prensibles en ambos laterales. Acá lo que ustedes dice este artículo del capítulo 6 es que la escalera tiene 2 barandas, la superior y la inferior, para chicos y para grandes. ¿Sí? Eso quizá ustedes no lo vean tan seguido, o no lo vean. Las escaleras tienen doble baranda y el ancho de la escalera es el ancho libre, por lo cual cuando ustedes calculen una escalera y lean que el ancho de una escalera, por ejemplo, para un hotel de hasta 30 habitaciones, sea de 1,50 m y que cada 10 habitaciones aumenta 10 centímetros hasta 50 habitaciones y después se agrega una escalera nueva, por ejemplo, ese 1,50, 1,60 o 1,70 es libre. A eso hay que sumarle la baranda. Por lo cual, la escalera no tiene 3 metros. Tiene 3 metros más las barandas más el ojo. Y quizás una escalera pasa a tener un hueco de 4 metros. Todo eso es lo que pedimos que adecúen del proyecto. Y acá empiezan a aparecer algunos ejemplos de esto que acabamos de decir. Y acá aparecen las únicas puertas que abren para adentro. ¿Qué puertas abren para adentro en un edificio solamente? Las puertas de una escalera de emergencia. Porque yo voy empujando puertas y yo empujo la puerta para meterme en la escalera de emergencia y la estoy empujando para adentro. Por lo cual, por eso tienen antecámara y puerta inífuga, porque abren la puerta hacia la antecámara y después me meto adentro de la escalera. Y empiezo a tener escaleras presurizadas donde inyecto aire por la parte inferior, por conductos, y lo saco por la parte superior. A veces lo expulso también con equipos o a veces por diferencia de presión, el aire viciado, el humo, va subiendo y va saliendo por rejillas superiores. Pero todo esto lo tengo que pensar. Y empiezan a tener estos diseños las escaleras. Las escaleras de seguridad no comparten otra actividad. Ergo, el ascensor no puede estar adentro del ojo de la escalera, por ejemplo, en una escalera de seguridad. Y la escalera de seguridad tiene que tener un lugar para que yo deje una silla de ruedas para que vengan los bomberos o alguien de seguridad a buscar a la persona con discapacidad diferente en una silla de ruedas.
Y acá está claro que tienen que tener en claro que los conductos de humo no son conductos de poquitos centímetros. Los conductos para evacuación de humos y para inyección de aire, estamos hablando de conductos de 40 por 40 como mínimo. O sea, todo empieza a tener dimensiones importantes. Pero también pueden tener escaleras exteriores contra incendio, que es un recurso que se usa en muchos edificios. El complejo universitario tiene agregadas las escaleras de emergencia, que no son del todo exteriores, pero está claro que no son presurizadas. Entonces, cumpliendo las normativas, puedo desarrollar las exteriores. Y en las rampas de acceso, las rampas en edificios públicos no deben superar el 6% de pendiente. Y cada determinada cantidad de metros tengo que tener un descanso. Todo eso está normado en el capítulo 6, inciso 2.3, inciso 2.3.1. Y por último, de mi parte, para no extenderme más, algo que nosotros también estamos luchando para que sea, luchando no, estoy exagerando, estamos bregando para que pase como pasa en otros lugares del mundo, y que sea parte de la normativa para un edificio que ustedes sí van a desarrollar, pero que sepan que no es una normativa, no es una ordenanza que reglamente todavía a los edificios en Mar del Plata, lo que llamamos el Manual de Uso y Mantenimiento, que en España esto existe, o el libro del edificio. Es una herramienta necesaria para el uso, preservación y mantenimiento del edificio. Este manual sintetiza cómo se hizo y cómo se usa. Yo, si quieren, se lo transfiero a cosas que ustedes cotidianamente acceden y lo tienen. Los que compran un auto, o los que compran, o las chicas que compran una planchita para el pelo, o nosotros si compramos un televisor LED para ver fútbol, tenemos dos libritos. Ahora ya no te dan más el librito, te dicen vaya a www, pero un www es la garantía y el otro es cómo tengo que usar ese televisor, esa planchita o el auto que compre, y si no lo uso de esa manera, no me van a reconocer la garantía. Acá nosotros tenemos una responsabilidad civil y penal por 10 años del edificio cuando lo entregamos, por lo cual debemos luchar para que el edificio, una vez entregado, se use como creemos nosotros que se debe usar, que se le haga el mantenimiento preventivo y correctivo, y para que pase eso, ese manual de uso va a explicar cómo hicimos el edificio, para que sepan cómo se tiene que mantener y cómo se tiene que usar. Eso ustedes lo van a desarrollar y ya va a haber una clase sobre esto, y es algo que estamos intentando que suceda dentro del ámbito de la municipalidad. Lo hemos presentado y está en estudio. Hemos conseguido en los últimos años que se apruebe la ordenanza de terrazas verdes. Lo que no conseguimos es que se reglamente todavía. En esto que dijo Lorena y que dijo Ana, hay mucho para participar, mucho para proponer, y tenemos que tratar de seducir y convencer a los actores políticos temporarios que están en ese momento de los beneficios que significan todas estas cosas para adecuar un edificio o para hacer de sede un edificio y que cumpla con la normativa vigente para que nos permita poder utilizarlo correctamente. Por mi parte, yo no quiero decir más nada, salvo que ustedes pregunten algo, y si quiero que, por supuesto, todo esto lo cierre y le dé un marco a Ana, que es mucho más importante que lo que yo dije, que es más reglamentario que otra cosa. Así que preguntas, observaciones de los docentes y, por favor, la participación de Ana Núñez. Yo tengo una consulta. ¿Sí? ¿Qué pasa con esos edificios que vemos que están hace muchísimo tiempo parada la construcción y se terminan de construir después de, vaya uno a saber cuántos años? Decís que estas reglamentaciones están en permanente cambio.
el edificio, una vez que fue aprobado hace muchos años, se construye así como se había programado, o se vuelve a rever eso y se adecúa a las normativas actuales o los reglamentos actuales? No, vos siempre adecuás los edificios a la normativa vigente. Te voy a dar un ejemplo. Todos ustedes están viendo, si bien se le cambió el uso, voy a aclarar, todos ustedes están viendo que se está terminando un edificio en 25 de Mayo y Santiago del Estero, que es toda una manzana, que se lo llamó siempre el edificio Royal porque ahí estaba el Hotel Royal y la pileta Royal, para nosotros los antiguos. Ustedes lo conocieron eso lamentablemente en desuso. Y ese edificio era el edificio de un sindicato. Y se comenzó en el 70 y pico, y se dejó de hacer. Nosotros cursábamos yo cursaba en el año 80, a partir del 80 y hasta el 83, en lo que es hoy el rectorado. Arquitectura estaba en San Luis y Mitre, y vimos que esa estructura quedó, y quedó, y quedó, y quedó hasta hace 3 años atrás. Si bien ahí hubo un cambio de uso, ahí lo que se tuvo que presentar es la aptitud de la estructura resistente y la adecuación al uso nuevo de ese edificio, que era un hotel y que estaba diseñado, en ese caso porque la estructura sí lo marcaba, con el tamaño de las habitaciones que en ese momento se permitían hacer. Pero digo, eso es un edificio que cambió de uso. Pero te voy a hablar de algo que acabo de nombrarlo yo. El complejo universitario no tenía escaleras de emergencia y estuvo aprobado. A mí me tocó presentar los planos porque nunca tuvo planos presentados hasta el año 1988, donde el Consejo Deliberante aprobó este equipamiento específico. El edificio se construyó sin planos. Nadie le iba a reclamar al proceso que se construyera con planos presentados, pero después hubo una decisión de presentar los planos del edificio. Por lo cual podría pasar lo que vos decís. A mí me aprobaron los planos en el 88. Bueno, sin embargo, fue una exigencia de seguridad las escaleras de emergencia, las escaleras de escape, y están las escaleras de escape. Entonces, a los edificios públicos los tengo que adecuar a la normativa, sobre todo de seguridad y de salubridad y de accesibilidad. Nosotros en nuestro edificio tenemos un gran problema de accesibilidad, porque en ese momento no se pensaba que las personas con capacidades diferentes tenían algún problema. Si querés estudiar, subí por la escalera que hay, y si no, jodete. No nos decían eso, pero era lo que se planteaba. Por eso ustedes vieron que empezaron a aparecer ascensores en el edificio del complejo con paradas intermedias, para que yo pueda salvar la accesibilidad a todos los niveles que tiene el edificio. Entonces, en síntesis, yo debo adecuar los edificios públicos a la normativa que va cambiando para garantizar sobre todo accesibilidad, seguridad y salubridad. Por supuesto, si vos me decís, todo eso, si voy al edificio de la municipalidad, no pasa. Es cierto, hay un montón de dependencias municipales o del Estado que no lo cumplen. Tenés razón, pero marche preso. No sé si te contesté lo que vos querías saber. Bien, sí, sí. No que pase en todos lados, pero lo que corresponde es que se adecue a lo vigente. Por supuesto. Y sobre todo cuando son edificios de uso público. Bien. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Tony, podemos escuchar a Ana porque tiene un compromiso luego. Ana, por favor, no pierdo más tiempo yo. Vamos que es importante que vos hables. No es que perdés tiempo para nada, al contrario. Muy buena tu charla y quisiera ver cómo, bueno, me gustaría que fuera un diálogo con los estudiantes, ¿no? O sea, no tengo para plantear conclusiones, sino que me interesaría un diálogo, sobre todo, como decía al principio, hay estudiantes presentes que los tengo este año, que estamos iniciando, y otros como Carlos que ya pasaron por nuestro taller. Entonces, me parece importante que también ellos puedan, digamos, reflexionar sobre cuál sería la relación que ven entre construcciones y urbanismo, porque de eso se trata, ¿no?
lo que ustedes mencionaban también al principio en respecto y que aparece como una preocupación de los estudiantes, que por ejemplo nosotros lo vemos en el trabajo final de carrera, que lo mencionaba yo el otro día también en urbanismo, en el cual cuando uno visita, digamos, los trabajos finales de carrera, que después eso pasa por un jury, pareciera que dentro del programa abordarían cuestiones de impacto urbano, de análisis del entorno, estructura urbana, digamos, relaciones entre el edificio que han construido, el objeto arquitectónico, lo tecnológico y el urbanismo, ¿no? Sin embargo, fíjense ustedes, por ejemplo, que los docentes de urbanismo, los y las docentes de urbanismo, nunca somos parte de ese proceso. Ni siquiera digo parte del jury, porque a veces, digamos, ya está como pautado quiénes son los que van a evaluar ese ejercicio. Digamos, es toda una simulación. A eso me refiero. Es una simulación que, a nuestro modo de ver, desperdicia altísimas capacidades, tanto por parte de los y las estudiantes como de las y los docentes de la Facultad de Arquitectura, de todas las áreas. En ese sentido, celebro esta aventura en la cual podemos iniciarnos entre construcciones y urbanismo, a ver si logramos despertar, por lo menos, porque siempre decimos nosotros y nosotras que cualquier modificación en la estructura del plan de estudios de la facultad tiene que nacer de los y las estudiantes. Como decía Tony, digamos, hace mucho tiempo que uno viene bregando por ciertos cambios, pero las estructuras son muy difíciles de modificar. Y como la facultad, digamos, nosotros y nosotras docentes nos debemos a los y las estudiantes. Cualquier tipo de modificación tiene que nacer de ustedes, digamos, porque la formación es de ustedes, la carrera es de ustedes y nosotros estamos al servicio de ustedes. Entonces, si, digamos, donde el estudiante ve la necesidad de esta integralidad, pasaría a ser una demanda para que esto pudiera concretarse. Esto no me parece menor. No me parece, y les pido que me interrumpan. Yo empiezo a hablar, perdonen, pero yo me entusiasmo, así que ustedes me cortan, me interrumpen, participan, yo no tengo ningún problema. Fíjense que yo anoté lo que fue saliendo un poco al principio. Ana, una preguntita, Ana. Sí, ¿quién habla? Mario. Hola, Mario, ¿cómo estás? Bien. ¿Y cuál es el rol del Estado respecto a tu última aseveración? O sea, vos decís que el estudiante tendría que promover ese tipo de intercambio, pero ¿cuál es el rol del Estado fuera, digamos, del Estado y del colegio? Porque uno después termina siendo profesional y ejerce una profesión dentro de un territorio. O sea, pienso que no es solo una inquietud del estudiante, sino debería ser un interés directo del colegio y del Estado, de que esta interdisciplina, aunque sea, aparezca en los últimos estadios. ¿Se entiende? Sí, sí, perfectamente, sí, sí. A ver, digamos, Porque yo compromete más a esta relación, porque de esa forma sale el profesional formado integralmente, de forma integral. Se entiende exacto, sí. una visión más integral del tema y no tan, digamos, compartida como por materias. Claro. Sí, de todas maneras, yo lo visualizo como una cuestión de escalas o de momentos, porque la incumbencia profesional no se modifica. Eso sería incumbencia del colegio, ¿no es cierto? Salimos arquitectos y arquitectas con determinadas incumbencias. ¿De qué manera trabajamos en nuestro pensamiento o en nuestra reflexión la integración, la integralidad de las distintas materias que hemos visto es una cuestión interna? Sí, iba Porque a comentar eso. muchos estudiantes y estudiantes me dirán, yo quiero, y ahora cuando, digamos, vean el enfoque que tiene nuestro taller, ¿no? El enfoque social dirigido a los sectores populares, hay estudiantes y estudiantes que siempre me dicen, yo quiero trabajar para las grandes empresas. Es totalmente lícito, digamos, pero
¿Qué es lo que decimos nosotros? Ser conscientes del proceso que están desarrollando, por lo menos. Es decir, que la facultad se los presente como la necesidad de pensar integralmente un proyecto, sea arquitectónico, sea urbanístico, ¿no? Porque hay una diferencia de escala. Pero el urbanismo no es una diferencia de escala. Eso quería también decirlo dentro de un ratito. Sí, sí, está bien. Y el Estado, digamos, para mí el gobierno, que es el que tendría que aprobar el plan de estudio, yo no creo que pase en una primera instancia por una cuestión formal, digamos, de cómo se plasmaría esto en un plan de estudio. Y lo digo porque la universidad está teniendo un discurso, por decirlo de alguna manera, de la necesaria integralidad de las funciones de la universidad, docencia, investigación y extensión. Digamos, hoy por hoy no se concibe un taller o una cátedra en la cual los miembros, las miembros integrantes no hagan investigación, extensión, docencia, digamos, esa integralidad. Eso se está dando, pero fíjense que al interior de nuestra facultad no se cumple. Sigue siendo comportamientos estancos, ¿no? El docente, el que hace investigación, que tiene una categoría, el que hace extensión y trabaja en el barrio, bueno, en fin, para eso falta bastante. Bueno, y programas de extensión como los que vamos a intentar también con ustedes, de las prácticas sociocomunitarias, y que nos dan muy poco tiempo. Fíjense, urbanismo tiene 3 cuatrimestres solamente, frente a lo que son las historias y los diseños que abarcan los 6 años de la carrera. Y estamos sobre el final de la carrera, con lo cual la integración y la integralidad que pretendemos darle desde el urbanismo al proceso de diseño integral que nosotros creemos que la facultad debería aspirar, ya el estudiante se lo encuentra al final cuando es un proceso que debería empezarlo en sus primeros años. Porque, digamos, yo escuchaba, ¿no? Adecuar a la normativa vigente, ¿no? Es como encajonar, digamos, a ver qué viene de la normativa para que yo encajone mi producto arquitectónico, se sigue viendo como una cosa, como un objeto que implanto en determinado lugar. Alguien decía cosas que no son reales, las cosas entiendo que son los edificios, los proyectos que ustedes hacen. Sí me parece muy bien que, digamos, el tema y que están en 4º año, el tema de la normativa, digamos, circunscribirse a la normativa, ¿cuál sería el vínculo que nosotros vemos con urbanismo? Para nosotros la normativa la estudiamos como algo que no es propio de un funcionario en un escritorio. Digamos, nosotros en urbanismo tratamos de romper con esta visión de que hay un técnico, un arquitecto dentro de la oficina de planeamiento que tiene un plano de Mar del Plata y dibuja los usos del suelo, ¿no? Y le pone ciertos indicadores. Nada más alejado de la realidad, digamos, la distribución de usos del suelo no es el código. La distribución está plasmado en el código, pero ustedes verán que a lo mejor es un distrito que, digamos, era residencial y ahora es comercial, pero además de que es comercial, uno veía que había una librería y hoy hay una zapatería, y la zapatería duró 3 meses y hay una roticería. Fíjense ustedes que el uso sigue siendo comercial, por decirlo de alguna manera, pero lo que han cambiado son las prácticas sociales del espacio. Entonces, en urbanismo, justamente lo que intentamos que se comprenda es que no se puede pensar ninguna intervención arquitectónica, urbanística, en el terreno si no se piensa las prácticas sociales y las relaciones sociales que van a hacer al consumo de ese edificio y que van a posibilitar que ese edificio, esa intervención, se desarrolle de acuerdo a lo que ustedes pensaron. Si hay algo que no se entiende, por favor me lo... Sí, una preguntita también. ¿Vos ves algún punto de contacto o comprensión de la 8912 con la ley de medio ambiente? ¿O no está integrado? Nosotros lo trabajamos como parte de la normativa en urbanismo, todo lo que tiene que ver con la cuestión de lo ambiental, digamos, todas las leyes que imponen y que derivan en la evaluación de impacto ambiental, eso también lo trabajamos en urbanismo. Trabajamos, por ejemplo, bueno, cuáles serían los indicadores
que si el día de mañana tuvieran que hacer una evaluación de impacto ambiental, contemplarían, por ejemplo, para determinada intervención arquitectónica, eso es obligatorio para edificios de determinada envergadura, pero también lo que trabajamos es justamente cuando yo hablaba recién de las prácticas sociales y de las convenciones sociales, que es justamente lo que determina el uso. Finalmente lo que va a decidir el uso, los distritos de uso, son las convenciones colectivas que dan sentido a ese uso. Yo puedo pensar en poner, no sé, díganme El, una casa de ropa famosa de, no sé, Zara, puede ser, Zara con Z. Puedo llevar Zara en el barrio Belgrano, digamos, en el medio del Retazo, pero si no hay prácticas sociales, si no hay convenciones colectivas, por más que la normativa me lo permita, me lo puede permitir la normativa, si no hay prácticas sociales que convaliden ese uso que está pensado desde las prácticas sociales y la normativa, ese uso va a cambiar y es después las transformaciones que uno ve en la ordenanza y sus modificatorias. Esto, digamos, para no hacerlo demasiado largo, no es algo que decide el secretario de planeamiento. Es un proceso político, es un proceso social que tiene que ver con intereses de los distintos actores sociales y que finalmente sí terminan plasmados quizá en una normativa, no siempre. Yendo un poquito un paso anterior o simultáneo, ¿el territorio no te influye en la decisión de la determinación de los indicadores y de los usos? El territorio como sí, la topografía, el medio ambiente y demás. Sí. ¿Cuál es tu pregunta? Si la topografía... Claro, porque yo no lo veo en la 8912 que esté incorporado eso, o sea, no hay una conciencia medioambiental, no desde lo que, desde la parte, digamos, dañina de contaminación, sino de cómo utilizo el territorio para localizar las distintas funciones y los distintos espacios, sea abiertos, cerrados y demás. Es O sea, que, es como es que eso no la, interesaba, Mario, para la 8912. O sea, sí, nosotros... ya sé, por eso, Ah, pero bueno, no, pero vamos por partes, me parece. O sea, lo que hacemos en el taller sí es hacer un análisis crítico reflexivo de la normativa, que eso lleva un tiempo, digamos, ¿no? Porque no es casual que después tengamos la 14449, que no está completamente reglamentada. Por ejemplo, todas las ausencias o las presencias que tiene la 8912 respondían, como decía Tony, a una determinada ideología y a determinado sector social, digamos, ¿no? Eso me parece que también forma parte de las presencias y las ausencias en la normativa, me parece que es parte de un ejercicio reflexivo. Pero a mí me interesa tomarlo más desde la práctica como estudiantes, esta reflexión y el mensaje que quisiera dejarlos. Una frase que me preocupó mucho, que escuché de una estudiante es: tomamos un terreno baldío. Tomamos un terreno baldío. Ese fetichismo de la práctica proyectual va a hacer que se den la cabeza contra la pared. Porque no hay tal terreno baldío y no hay tal toma del terreno, a no ser que estemos participando con una organización social que vamos a hacer una toma. Y no estamos tomando un terreno baldío, y esto es clarísimo para las organizaciones sociales. ¿Por qué no es un terreno baldío? Porque todo objeto material que forma parte de la ciudad, del partido, del territorio, está cargado de relaciones sociales. Entonces, lo primero que uno tiene que tomar conciencia es que la normativa afecta las relaciones sociales, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos nosotros una vez, el primer año que yo me asumí como titular, el primer ejercicio, y apenas había salido la 14449, en una electiva tomamos justamente un trabajo que habían hecho en diseño y lo quisimos adecuar, así como ustedes quieren adecuarlo a la 8912 y al COD. Nosotros trabajábamos, bueno, como las exigencias que imponía la 14449 de acceso justo al hábitat para los propietarios del terreno donde estaba implantado el edificio que estaban haciendo.
imposible llevarlo a cabo. Imposible llevarlo a cabo. ¿Fue frustrante para los estudiantes? Sí, no, digamos, depende, porque como yo digo, más vale darse cuenta y trabajar con todos los elementos que uno va a trabajar y en todo caso comprender que la normativa tiene que adecuarse justamente a las prácticas sociales. Estamos transformando permanentemente las prácticas sociales y las convenciones colectivas modifican permanentemente la normativa. Es un proceso dinámico. Y en urbanismo justamente lo que hacemos es buscar esa relación. ¿Qué es lo que pasa con el área en la cual estoy interviniendo y la estructura urbana en la cual se implanta el terreno donde estoy interviniendo? Hay un concepto sumamente importante, digamos, así como en Urbanismo 2 se trabaja cómo encaja toda la normativa referida al urbanismo dentro del andamiaje político, jurídico, administrativo de determinado municipio. Y ahora voy a explicar por qué. En Urbanismo 1 lo que intentamos hacer es explicar por qué tenemos la configuración espacial que tenemos en nuestras ciudades. Explicar eso no lo explica el código, eso no lo explica la normativa, porque si la normativa es justamente expresión de las prácticas sociales, lo que explica la apropiación del espacio y lo que explica qué uso se le va a dar al espacio no es la distribución de usos, sino es la competencia entre actores sociales por obtener la mayor renta posible. Finalmente, en el juego de actores sociales por obtener la mayor renta posible, más las prácticas sociales y las convenciones colectivas, es lo que se va a llamar los distritos urbanísticos. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta cómo se da ese juego de actores, a quién estamos beneficiando y a quién estamos perjudicando con nuestra intervención urbanística, cómo estamos impactando en ese juego de prácticas y de relaciones sociales con nuestra intervención. Y había dicho que iba a decir algo y ahora se me fue, pero no sé si está claro lo que estoy intentando plantear o si hay alguna duda. No, está claro, Ana, creo que está claro y el enfoque, yo coincido en ese enfoque, por supuesto, porque es imposible que en todo esto no participe la ideología a partir de nuestra formación, por lo menos lo que yo pienso, ¿no? Y yo coincido en general en lo que vos planteás. Yo no todo lo momento, llamaría ideología, digamos, la ideología no me parece que tenga que ver en este aspecto, digamos, sí, si le llamas ideología a reflexionar sobre a quién favorezco y a quién perjudico, ¿no? a eso, En este a juego. eso. No, eso Sí, sí. simplemente para nosotros es tomar conciencia y tener conciencia crítica de qué estoy haciendo con mi intervención, porque muchas veces se cree que urbanismo o que están haciendo diseño urbano porque están diseñando en 8 hectáreas y porque estaban vacías, estaban baldías, ¿no? Y entonces se le da un ejercicio a gran escala. Y eso no es el urbanismo. Por lo menos cuando llegan a nuestro taller, eso no es el urbanismo. Está claro. Por más que sean 8 hectáreas. Y también me interesa mucho la reflexión crítica de la normativa, porque hoy por hoy, bueno, mucho de la 14449 de acceso justo al hábitat tiene importados instrumentos de otros países, fundamentalmente de Colombia y de Brasil. Como yo estudié en Colombia, todos los instrumentos colombianos que hay para regulación del suelo, digamos, puedo analizar cómo encajan esos instrumentos colombianos dentro de todo el andamiaje político, jurídico, administrativo y urbanístico de Colombia. ¿Por qué funcionan o no funcionan en Colombia? De hecho, muchos de esos instrumentos en Colombia que fijan las reglas del suelo, las reglas de juego sobre el suelo, los están analizando para eliminarlos. Sin embargo, nosotros, como parecieran progresistas, los importamos. Y acá no van a funcionar y no van a cuadrar porque no conocemos el juego de actores sociales, el juego de relaciones sociales que hacen que esos instrumentos sean adecuados o no. Por eso yo, digamos, si tuviera que dejarles un mensaje es esto, digamos, no piensen o piensen que hay relaciones sociales, prácticas sociales
que nuestra ciudad se configura a partir de las prácticas sociales y que la normativa en todo caso es un juego de intereses sobre esas prácticas sociales, que hay intereses que explican la apropiación del espacio y la normativa, así como el 8912 sí tenía un claro sesgo dictatorial, autoritario, dirigido a determinados sectores sociales, tenemos otras que apuntan también a los sectores populares y tenemos que trabajar con esos distintos instrumentos y también con el código. Pero también, como decía Tony, somos actores activos, ¿no? Es decir que, digamos, uno también como arquitecto no solamente va a estar inmerso en la práctica profesional para un cliente individual, para una empresa constructora, sino también como actor político puede estar asesorando organizaciones sociales en una mesa multiactoral y también desde ese ámbito uno puede modificar normativas, puede modificar legislación, etcétera. No sé si era un poco esto que querían que reflexionara o si me quieren hacer Sí, alguna pregunta los no, docentes. es eso lo que buscábamos, Ana, el cierre por lo menos para mí, ¿no? De esto de la aplicación y la adecuación de algo que no debió hacerse, no debe ser una adecuación, sino debe ser un desarrollo integral, como yo dije en algún momento, la aspiración, que espero verla antes que me jubile, que no me falta tanto a muchos de nosotros, es que exista un desarrollo en conjunto entre el área de diseño, el área tecnológica constructiva y el área de urbanismo para llevar en un tiempo, en un año académico, adelante algo que no sean compartimentos estancos. Bueno, me trajiste un edificio que hiciste en diseño, ahora lo vamos a adecuar y después vemos cómo lo metemos en el urbanismo. Los estudiantes no tienen la culpa de esto, está claro. Eso es una cosa que debemos tratar de conseguir nosotros, que no hemos, yo por lo menos me he sentido que desde que era estudiante y lo intentamos nunca nos salió y siguen los compartimentos estancos, pero este es un inicio importante. Así que de mi parte, más que satisfecho con tu reflexión, espero que los estudiantes y los docentes también. Está Alejandro que volvió y Griselda y Leo que terminaron de tomar exámenes. Así que Ale, cerrá vos con Ana, así pasamos a los grupos, si ustedes quieren. Sí, veo que se hizo larga la charla, pero supongo que ha sido de Ana. Y en principio agradecerle nuevamente que haya estado acá. Eh, eh, es una charla inconclusa y eso es lo bueno. Es un tema inconcluso y eso es lo bueno. Tiene una clara continuidad en la propuesta pedagógica de Ana para ese recorte que hoy se llama urbanismo. Y es un esfuercito más en esto de tratar de coordinar acciones para ir rompiendo esos compartimentos estancos, como dice Tony. Sabemos que desde las iniciativas así sectoriales o de cátedra es poco lo que se puede hacer, pero eso poco es importante. Algún día la institución, facultad, pondrá esto en una mesa para debatir y en ese momento nosotros tendremos bastante que decir. Y abonando esto con ejemplos, quiero pasar un aviso parroquial. El año pasado nos presentamos un conjunto de docentes, representantes de las dos cátedras, a un proyecto de extensión que fue aprobado y que vincula acciones académicas y de intervención, por qué no decirlo, de la cátedra de urbanismo y de nuestro taller, para ser desarrolladas durante este año, pandemia mediante, en el barrio San Martín. Esta es la noticia, pero también es un lugar que queda abierto a las y los estudiantes que quieran sumarse y con esto tener la oportunidad de hacer la práctica sociocomunitaria que hoy por hoy además es un requisito formal para completar su carrera. Así que si alguno tiene interés en este tema, después se comunica con cualquiera de nosotros,
Bueno, Lorena también está participando de ese proyecto. Bueno, disculpen si alguien dejé afuera. Ana, muchas gracias. Los docentes de 3 a los grupos y cada uno de los estudiantes con su docente. Buenos Bueno, días. muchas gracias a Bueno, ustedes y suerte. Ana, gracias por la participación y a la distancia un pequeño aplauso de mi parte. No, ya. Porque Gracias. eso de mandarlo como lo mandan los chicos ahora con el sticker no me gusta. Prefiero que No, escuches el aplauso. ni siquiera. Ustedes Bueno, tienen, está Carlos que cursó todo el taller con nosotros y a lo mejor puede también, ¿no es cierto, Carlos? Dialogar con los estudiantes más en profundidad sobre lo que intenté por lo menos transmitirles muy brevemente. Así que muchas gracias y nos estamos ¿Puedo gracias hacer a vos, una Ana. pregunta? Estamos bien. Sí, ¿quién quiere preguntar algo? Perdón, Yo, Margarita. ¿Cómo va? Margarita. A mí no me mandaron ningún mail, pero a mis compañeros sí, y no lo pueden abrir y no sabemos en qué grupo estamos. En el campus tampoco lo encontramos. No era No una te pregunta para mí. preocupes. Espera, Margarita, ahora nosotros nos quedamos entre nosotros nada más. La liberamos a Ana, bueno, el titular que va a moverse entre los niveles, pero ahora quedamos los docentes del nivel y te aclaramos eso, ¿sí? Listo. Vale, Ya, gracias. abrazo a todos. Gracias. Adiós. Vayan, chicos. Yo me voy a discontinuar. Están como coorganizadores Lorena y Carlos. Aviso Griselda y Leo, que son ellos los que ahora toman la posta. Estoy deteniendo la grabación que duró 1 hora